Hay que hablar, o sea, es imposible hablar de beta-oxidación si yo no hago lipólisis. Yo no puedo hablar síntesis de triglicéridos si no hice lipogénesis. No puedo hablar de lipogénesis si no hice glucólisis. ¿Sí se fijan? O sea, todo va secuenciado, pues. Ahora, creo que algunos están batallando para entender en dónde suceden los procesos. Miren, dije que la lipogénesis no la van a encontrar en los libros con ese nombre. La van a encontrar como síntesis de nuevo de ácidos grasos. ¿Eso dónde sucede? Hígado y tejido adiposo, nada más. Ahora, la síntesis de ácidos grasos en menor grado puede suceder en encéfalo, pulmón, glándula mamaria y riñón. ¿Por qué habíamos dicho que encéfalo? Cerebrócidos y gangliósidos. Tenemos pulmón, factor surfactante. Tenemos glándula mamaria, pues estructura. Riñón, podemos hablar también hasta de hormonas. ¿Por qué? Porque el colesterol es un precursor de hormonas y también ocupamos ácidos grasos. Entonces, ahí, pero en menor proporción. Y luego mencionamos síntesis de triglicéridos. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de triglicéridos? Tejido adiposo e hígado. Ahora, ¿qué necesitas para hacer síntesis de triglicéridos? Primero, formar ácidos grasos, palmitato, y unirte con el glicerol de la glucólisis, porque lo estás haciendo en el citosol. ¿Sí? Entonces, ya los triglicéridos que se forman en el tejido adiposo ahí se quedan. Los que se hayan formado en el hígado, por el índice calórico, tienen que salir en forma de VLDL. ¿Sí? Eso es en lipogénesis. En lipogénesis. Luego viene lipólisis. La lipólisis sucede solamente en tejido adiposo, en ayuno. Cuando se degradan los triglicéridos, ayuno prolongado, que te agotases el glucógeno, o cetoacidosis diabética, nada más. Que es la degradación, la descomposición del triglicérido en ácidos grasos y glicerol. Luego, de ahí sigue beta-oxidación. La beta-oxidación sucede en músculo y mayormente en hígado. Es la oxidación de los ácidos grasos. El hablar de oxidación de los ácidos grasos es convertirlos en acetilcoenzima A. Yo mencioné Luna. ¿Sí? Digo, Luna. Perdón, me equivoqué, Luna. Rosales, perdón. Rosales. No, se me fue el rollo. Luna, ¿me puedes decir por favor? Rosales. Rosales, perdón, se me fue el rollo, perdón. Rosales, ¿me puedes decir los ácidos grasos de cadena impar, cómo entran a la mitocondria? Y convertirlos ¿a dónde? A succinilcoenzima A, que son ácidos grasos de cadena impar. Rangel, ahora sí. ¿Qué cofactores se necesitan? ¿Viste el video o escuchas el audio? ¿Cuáles son los cofactores? B12 Y biotina, muy bien. Y formamos una molécula de 3 carbonos, ¿verdad? Que habíamos mencionado. Porque la molécula que viene de acil, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Al ser oxidado, la molécula de 4 carbonos se va a convertir en una de 2 carbonos, que es acetilcoenzima A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay 4 etapas, Bernal, de la beta-oxidación. ¿Cuáles son las 4 etapas de la beta-oxidación? Oxidación por FAD, hidratación, oxidación por NAD y diólisis. Oxidación por FAD, hidrólisis por agua, o hidratación, como muchos la tienen en los libros. Otra oxidación, segunda oxidación por NAD y una tiólisis. ¿Y para qué sirve la tiolasa o la tiólisis? Para que cuando formemos la molécula de acetilcoenzima A, ese grupo tiol pueda volver a ser utilizado cuando formemos más acetilcoenzima A, ¿verdad? Que lo puede utilizar la complejo PDH, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado ahí? Bueno, también mencionamos el paso de los ácidos grasos para ser activados. Sara, ¿me puedes decir por favor cómo son activados los ácidos grasos? ¿Por qué enzima?
Abraham. Mm, Tioquinasa o acilcoenzima A. No, acilcoenzima A sintasa. Ujú. Ok. Esa es la activación. Luego, ya que están activados, tienen que ser introducidos a la membrana por la membrana externa. ¿Quién les da el paso, Raimundo, a la membrana externa? ¿De qué? ¿Quién les da el Ajá. paso a los ácidos grasos activados a la membrana externa? ¿Traslocasa? ¿No? ¿No? CPT1. Ok. Primero CPT1. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Hacer un intercambio de acil por carnitina. ¿Estamos de acuerdo? Porque no, la molécula de CoA, que viene derivada de la vitamina B5, no es permeable, no puede pasar. Les tiene que pasar en forma de acilcarnitina, que la carnitina es el vehículo, ¿verdad? Para que pueda pasar por medio de la traslocasa. Y luego, ya que pasa en forma de acilcarnitina, pasa por la vía traslocasa, ahí después pasa para la membrana interna por la CPT2. ¿Estamos de acuerdo? Y ya que entra por la CPT2, ¿qué sucede? Le intercambian la coenzima A por la carnitina para que pueda volver a ser activado a nivel mitocondrial o nivel de membrana interna en forma de acil. Y ahora sí, ya que se forma otra vez acil-CoA, empieza la beta-oxidación. La beta-oxidación no empieza desde que se activó y antes de que lo tome la carnitina. La beta-oxidación sucede una vez que ya entró a la membrana interna, ¿sí? Para ser convertido de acil a acetil, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado que si hay una falla de la CPT1, CPT2, carnitina, traslocasa, Vázquez, ¿qué tipo de patologías pueden presentar o clínica el paciente? ¿Arias? El hígado graso. Ajá, hipoglucemia no cetósica. Ahora, ¿en qué casos puede venir la hipoglucemia cetósica? Por ejemplo, en una glucogenopatía, porque vamos a utilizar las grasas, ¿estamos de acuerdo? En una deficiencia de PDH, aquí vendría en un ayuno prolongado, ¿estamos de acuerdo? Sería hipoglucemia cetósica, que era el famoso aliento acidótico. Ok. Luego también mencionamos, además de esta clínica, quiero que veamos un caso clínico. Ahorita les voy a subir las presentaciones que les debo, que es la de beta-oxidación. Ya subió la de... No, voy a subir todo ahorita en el receso. que les- Aquí está. Ray, ¿me haces favor de Sí. Ya. Hoy y mañana, último tirón. Con los de Bioca1 les tuve que dar una mala noticia. No voy a poder terminar el viernes, no alcancé a terminar. Voy a terminar con ellos el lunes, hasta el martes les hago el examen. Y el mismo martes me entregan mapa y me hacen examen. Para ya liberarlos el miércoles, bien ahí. Ya gusto. Y ustedes, si Bioca2, el lunes examen, martes entrega de... ¿Ya terminó también con biocabos repetidores? No, con ellos apenas voy en lipogénesis. Pero como ellos todavía tengo el sábado, lo único que yo no vi con ellos, les dije que se les iba, ustedes sí porque no lo habían visto, radicales libres, a ellos se los quité. Ya lo habían visto, o sea, no es ruta metabólica, no los meten en el mapa metabólico los radicales libres. Entonces no tiene caso, dije, esas se las perdoné a ellos nada más, el único tema. En radicales libres, como lo más a destacar del tema sería como qué enzima antioxidante inhibe a cuál radical libre. Bueno, nos va a preguntar también lo de los tipos de células sanguíneas que están En un examen sí, en un puede sistema ser semanal o puede ser sí, o sea que sepas como es respi, pues te pueden preguntar algo, ¿no? O sea, lo que pasa que acuérdate que leucos, eritrocitos y plaquetas están en la sangre y usan oxígeno. Pues obviamente hay mucha, cuando entonces usas en altas cantidades estas células, como en un proceso infeccioso, inflamatorio,
o en un proceso de anemia, va a haber mucha demanda de oxígeno, entonces hay mucha liberación de estos radicales libres. Bueno, vamos a ver el caso clínico. Dice, paciente de 27 años, derivada a nuestro hospital desde su centro de referencia en mayo del 2012 por presentar intolerancia al esfuerzo con episodios recurrentes de dolor muscular, radiomilosis desencadenados por situaciones de estrés o ejercicio físico. Antecedentes familiares, hija de padres consanguíneos en segundo grado, ¿sí? De etnia gitana y primera hija de 5 hermanos. 2 de sus hermanos fallecieron por causa desconocida a los 18 y 4 meses de edad, mientras que los otros 2 hermanos no presentan ninguna patología conocida. Antecedentes patológicos. A los 4 años presentó un episodio de síndrome de Reye, que debutó con síndrome febril, vómitos y convulsiones hipertónicas, que evolucionó a coma profundo e hipotonía generalizada. Además, la paciente presentó disfunción neurológica global y hepatomegalia, que así de primero con estos datos pudiera pensar de una hiperamonemia. ¿Sí se fijan? Así como que... Y con lo de arriba, ¿qué estaba pensando? En una glucogenopatía. ¿Sí se fijan? Como podemos pensar varias cosas, ¿no? Dice, los análisis del laboratorio mostraron elevaciones de GOT, GPT, amonio y CPK. ¿Sí se fijan? Y pues entonces dices, hiperamonemia, hepática o renal, ¿no? Pero sobre todo más hepática, ¿no? Dice, con glucosas normales. Tras tratamiento de soporte y diálisis peritoneal se evidenció una mejoría clínica considerable y las alteraciones bioquímicas se normalizaron a excepción de las transaminasas. Ante la persistencia de la hipertransaminasemia, o sea, la elevación de las transaminasas, y de la hepatomegalia, se realizó una biopsia hepática que mostró una infiltración de grasa de los hepatocitos. Si hubiera sido una glucogenopatía, te hubieran dicho, se encuentran vacuolas de glucógeno en el citosol. ¿Sí se fijan? Esto es muy diferente. Entonces aquí te está hablando una infiltración de grasa en los hepatocitos, hígado graso. Fue dada de alta a las 3 semanas totalmente recuperada, aunque sin ningún diagnóstico definitivo, presentando controles posteriores dentro de la normalidad. A lo largo de su vida, la paciente ha sufrido varios episodios de radiomilosis de corta duración, acompañados de hemoglobinuria con elevaciones de CPK. ¿A poco no podíamos pensar en un Macarla? ¿Sí o no? Bien, ahora imagínense, una bioca llevando un examen final o un extra. Te pongo uno de estos, te pongo hiperamonemia, glucogenopatía o una enfermedad por alteración de los ácidos grasos. Que te puedes, ahí estarían como en la encrucijada. ¿Qué sería? Ahora vamos a continuar. Fíjense, todos los estudios de laboratorio que le tuvieron que hacer. Mande. Perdón, ¿me recuerda que era la mioglobinuria, por favor? La excreción o la eliminación de mioglobina, la proteína que transporta oxígeno al músculo. Entonces, como se destruyen las fibras musculares, salen la mioglobina a la sangre, se filtra en el riñón y se elimina. Y se empieza a ver una coloración café de la orina. Dice, fíjense, traía 78,000 de CPK, ¿no? Pero bueno. En el último episodio de radiomilosis, la paciente consultó en su centro de referencia por dolor torácico de características mecánicas, presentando igual elevaciones de la CPK. Ahora, acuérdense que el músculo también oxida los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que les dije? Que no solamente el hígado, también el músculo puede sufrir beta-oxidación. Ahora, llegando a nuestro hospital, la exploración física fue normal, así como los análisis bioquímicos de amonio, glucosa, TGO, TGP, LDH y CPK. El examen neurológico también fue normal. No obstante, la paciente presentaba una disminución de la fuerza muscular, una tendencia al cansancio ante el mínimo esfuerzo. La ecocardiografía mostró la existencia de una cardiomiopatía dilatada afectando el ventrículo izquierdo. Ahora es pompe, ¿verdad? Le habíamos pensado, ¿verdad? ¿O tampoco no? Inciso A, Ponyerken. Inciso B, pompe. Inciso C, deficiencia de complejo PDH. Inciso D, deficiencia de carnitina, palmitoril o translocasa. Inciso E, hiperamonemia por fallo hepático. Digo, si ya quisiera ser maldoso, lo hubiera hecho en un extra, ¿sí? Ya lo hice. Ok, entonces, me acuerdo que Marisol me hizo así. Es extra, no es premio.
Dice, los antecedentes familiares de muerte prematura en 2 de sus hermanos, uno de ellos por muerte súbita con la existencia de un episodio de síndrome de Reye. Los episodios recurrentes de radioamilosis con intolerancia al ejercicio, así como una cardiomiopatía, sugieren la existencia de una metabolopatía relacionado con el metabolismo de ácidos grasos. ¿De dónde deducen que es de ácidos grasos? Por la biopsia, porque se encontraban acumulación de grasa. ¿Estamos de acuerdo? En los hepatocitos. Además, el hecho de que se trate de una familia consanguínea, ojo, mucho cuidado. Antes de que acá, ¿con quién me voy a quedar? ¿Qué grupo sanguíneo? Si no, no me convienes. Next, oral. Se imagina, ese es el riesgo de contraer una pareja con el mismo grupo sanguíneo. Es la verdad. No son mentiras. Por eso te los piden antes, ¿no? Por eso te los piden, para que se tenga un antecedente en los prenupciales. Forma parte. Para que quede asentado de que puede haber. Ahora, tampoco te van a decir el registro civil. Pues como yo veo los grupos sanguíneos, pues eso no sabe el juez. Pero te imagínate, no. Yo sugeriría que la pensaran 2 veces, porque pues obviamente aquí puede existir una metabolopatía y no te lo van a decir. Mucha gente ignora la información, ¿no? Pero se corre el riesgo. Como no puede pasar nada, como sí puede pasar algo. Son riesgos. Una moneda al aire, ¿eh? Igual no ha pasado nada, ¿no? O sea, que tengan el mismo... Papá y mamá. Entonces el hijo puede nacer con una afección. Ahora, ¿por qué? Porque a lo mejor el papá o la mamá es el portador, pero lo van a transmitir por el mismo grupo sanguíneo, que son los dos. Lo que llamamos autosómico recesivo. Pero les digo, parece así como que, ay, que primero el grupo. Pero pues eso es lo que se debe, para evitar, ¿no? Enfermedades. Ok, entonces reforzando así la hipótesis de diagnóstico. Entonces, ¿qué se le hizo? Se empezaron a hacer una serie de estudios, como ya se tenía el dato de que tenía que ver algo con las grasas, pues se empezó a hacer, miren, carnitina libre, se encontró baja. Se empezaron a hacer otros estudios, acetilcarnitina, baja, ¿sí? ¿Sí? Muchos de los ácidos grasos o de los transportadores bajos o elevados, miren. Entonces aquí, ¿verdad? Miren, un estudio que obviamente especial y muy caro. ¿Sí? Concentraciones de acilcarnitinas en el suero de la paciente. Voy a cambiar la página. Ok, ahora fíjense bien. Resolución del caso. El análisis de las concentraciones de carnitina libre y de acilcarnitinas en suero indicaban que podía tratarse de una deficiencia de la CPT2 o bien de la traslocasa, 2 enzimas implicados en el transporte de ácidos grasos de cadena larga, porque habíamos dicho que los de cadena corta no ocupaban carnitina, ¿verdad? Y yo mencioné, ¿Camis? Yo mencioné, ¿dónde? Que yo mencioné que hay un aminoácido que es precursor de la carnitina. ¿Quién es? ¿Cuál? Lisina. ¿Por qué? Porque es un aminoácido ¿qué? Cetogénico. ¿Sí? Cetogénico. Me equivoqué otra vez, ¿verdad? ¿O no? Sí me equivoqué, ¿verdad? Gámez. Por eso, ya los intercambié los apellidos. Ni modo, ya. Al rato les vuelvo a preguntar. Ahora sí le pregunto ahorita a Gámez, en realidad, ¿verdad? Perdón. Ok. Entonces, fíjense. Se hizo estudio de oxidación del ácido palmítico en los fibroblastos. ¿Sí saben qué son los fibroblastos, verdad? ¿Qué son? Musculares, ¿verdad? Muy bien. Sí, porque otro salón pregunté y nadie me pudo decir, pero sí se me hizo grave. Ok, se evidenció una tasa de oxidación del ácido palmítico, fíjense, del 4%, confirmándose la existencia de un problema a nivel de oxidación de ácidos grasos. Estudios de actividad de la CPT2 en los fibroblastos, se detectó una actividad marcadamente disminuida. Se detectó una mutación en un intercambio de un aminoácido, dice triptófano por serina, ¿sí? Y esta mutación se ha descrito con anterioridad, o sea, se da la forma infantil de la enfermedad, que dice que desde niña la tenía, ¿no? Los resultados del estudio de la CPT2 en el estudio molecular
confirmaron que se trataba de una deficiencia de la CPT2. O sea, cuando se atoran los ácidos grasos. ¿Para qué? Para que luego se intercambien por la coenzima, no logran entrar a dónde? A la membrana interna. Se queda todo estancado. Ahí estaba el defecto. ¿Vale? Entonces todo esto, ¿dónde se acumula? Pues en esta parte de acá, del citosol. ¿Vale? Digo, para que tengan idea más o menos, obviamente tendríamos que saber la clínica de cada enzima, por si les llegan a preguntar algo. Ahora quiero que vean lo siguiente. Y dependiendo cuál sea la falla enzimática, es lo que va a presentar el paciente. Ahora vamos a ver, analizar la CPT2. ¿Dónde se encuentra? Abajo, ¿verdad? Dice mioglobinuria, presentan hipertermia maligna, que obviamente no lo daba el dato la paciente, digo ya de adulta, y radioamilosis, ¿verdad? Que sí lo cuadraba, ¿no? No te voy a preguntar, a ver, dime cuál de las siguientes enzimas presentaría la enfermedad. No, porque no tienen nombre. Si se fijan, nada más son deficiencias enzimáticas con una clínica. No te las voy a preguntar. ¿Será deficiencia de la CPT1? ¿Será no. Pero sí puedes deducir dependiendo de lo que se acumula. Es como cuando vimos las hiperamonemias y les pregunté uno de la deficiencia de la OTC. ¿Sí? Si hay deficiencia de la OTC, ¿qué se va a acumular? Pues citrulina, ¿estamos de acuerdo? O sea, se estanca todo. Entonces así tú puedes deducir cuál sería la falla enzimática dependiendo de lo que se acumule. ¿Verdad? Siguen cuerpos cetónicos o cetogénesis.